Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sé que muchos de ustedes estaban esperando con muchísima expectación, y es que vamos a desentrañar uno de los misterios que ha mantenido a la prensa y a los fans del espectáculo en vilo durante bastante tiempo. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y en particular de lo que ha confesado sobre Hande Erçel, y lo que es aún más jugoso, sus verdaderos sentimientos. Si eres fan de estas dos estrellas turcas, o simplemente te encanta el drama y las historias del corazón, este vídeo es para ti. Así que quédate hasta el final porque hay tela para cortar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante historia, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Aquí siempre traemos la información más fresca y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Toquen esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Bueno, vayamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que son sinónimo de éxito y, por supuesto, de una química que traspasaba la pantalla. Desde que protagonizaron juntos Sen Kalkam, su relación en pantalla se convirtió en un fenómeno mundial. ¿Pero qué pasaba detrás de cámaras? ¿Eran solo compañeros de trabajo o había algo más? Durante mucho tiempo, la relación entre Kerem y Hande fue un tema de especulación constante. Los paparazzi los seguían a todas partes, cada aparición pública era analizada al milímetro y cada me gusta o comentario en redes sociales era interpretado como una pista. Y seamos sinceros, la química entre ellos era tan palpable que era difícil creer que fuera solo actuación. Los rumores de un romance se intensificaron con el tiempo. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos que parecían mucho más íntimos que los de simples amigos. Las redes sociales explotaron con teorías y esperanzas de que la pareja de la pantalla se convirtiera en una pareja en la vida real. Y muchos de nosotros, incluyéndome, éramos testigos de esa conexión especial, de esa chispa que es tan difícil de fingir. Pero como sabemos, en el mundo del espectáculo, nada es tan sencillo como parece. Llegó un punto en el que las preguntas sobre su relación se volvieron más directas, tanto para Kerem como para Hande. Y como suele ocurrir, las respuestas eran a menudo evasivas, diplomáticas, manteniendo esa ambigüedad que solo alimenta más los rumores. En muchas ocasiones, se les preguntaba sobre su relación y solían responder con sonrisas, diciendo que se querían mucho como amigos, que eran grandes compañeros de trabajo y que admiraban mutuamente su profesionalismo. Y por supuesto, esas respuestas, aunque válidas, dejaban una puerta abierta a la duda. ¿Era esa la verdad completa o había una historia más profunda que no querían revelar? Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron juntos. Sen Kalkam no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en decenas de países, convirtiendo a Kerem y Hande en ídolos internacionales. La pareja, o lo que representaba para el público, se volvió un verdadero fenómeno cultural. La energía que irradiaban en cada escena, la forma en que se miraban, la complicidad que mostraban, todo ello generaba una conexión emocional con los espectadores que trascendía la trama. Ahora hablemos de la confesión, o mejor dicho, de las confesiones y las revelaciones que han ido saliendo a la luz sobre los verdaderos sentimientos de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel. A lo largo del tiempo, Kerem ha tenido varias oportunidades de hablar sobre Hande, y si bien siempre ha mantenido un tono respetuoso y admirativo, en ocasiones sus palabras han dejado entrever mucho más de lo que inicialmente parecía. Por ejemplo, en varias entrevistas, cuando se le preguntaba directamente sobre Hande, Kerem no solo hablaba de su profesionalismo o de su talento como actriz. A menudo hacía hincapié en la persona que es Hande. Hablaba de su inteligencia, de su bondad, de su sentido del humor, de su fortaleza. Y cuando uno habla de alguien de esa manera, con tanta admiración y con tantos detalles que van más allá del ámbito laboral, es natural que la gente se pregunte si esos sentimientos son puramente platónicos o si existe un vínculo emocional más profundo. Recuerdo una entrevista en particular donde Kerem describía a Hande no solo como una colega talentosa, sino como alguien con quien compartía una conexión especial, una energía única. Utilizaba palabras como mágica o irreemplazable para describir su experiencia trabajando con ella. Y aunque estas palabras pueden ser interpretadas de diversas maneras, en el contexto de una relación que ya estaba bajo el escrutinio público, resonaban con fuerza. Además, Kerem ha sido muy vocal sobre la importancia de la comunicación y la honestidad en cualquier relación. Y si bien nunca ha hecho una declaración explícita del tipo, estoy enamorado de Hande, sus acciones y sus palabras a lo largo del tiempo han pintado un cuadro bastante coherente.
Ha defendido a Ande en diversas ocasiones cuando ha sido atacada o criticada en redes sociales, mostrando un apoyo incondicional que va más allá de la amistad. Un punto crucial que ha salido a la luz en diversas ocasiones, y que ha sido interpretado por muchos como una revelación de sus verdaderos sentimientos, son las veces en que Kerem ha hablado del respeto y la admiración profunda que siente por Ande como persona. Ha llegado a decir que Ande es una de las personas más inteligentes y sensibles que conoce, y que su perspectiva sobre la vida siempre le ha enriquecido. Estas no son las palabras típicas que uno usaría para describir a una simple colega. Estas son las palabras que alguien utiliza cuando tiene un afecto genuino y profundo por otra persona. Incluso después de que la relación, o lo que se rumoreaba que era una relación, pareciera haber terminado o al menos haberse enfriado, Kerem ha seguido expresando su aprecio por Ande. En entrevistas posteriores, cuando se le preguntaba sobre su excompañera, su respuesta siempre ha sido positiva y llena de respeto. Ha mencionado que siempre guardará un cariño especial por ella y que su tiempo juntos fue una experiencia muy valiosa. Esta mención de cariño especial es significativa. No es un la aprecio como colega, o fue un placer trabajar con ella. Es un cariño especial, que implica un nivel de afecto más personal y sentimental. Y aquí es donde reside el gran misterio y el encanto de esta historia. Kerem Bürsin no ha gritado su amor a los cuatro vientos, pero ha tejido una red de comentarios y actitudes que para los observadores atentos revelan mucho. Sus verdaderos sentimientos parecen ser una mezcla compleja de admiración profesional, un profundo respeto por Ande como persona y, muy probablemente, un afecto que va más allá de la amistad. En una de las entrevistas, Kerem llegó a decir algo así como: Ande es una persona increíble, es inteligente, es hermosa por dentro y por fuera. Tengo un gran respeto por ella y siempre le desearé lo mejor. Y cuando alguien habla de la belleza por dentro y por fuera de una persona, y además añade el deseo de que siempre le vaya bien, está transmitiendo un nivel de preocupación y afecto que es muy personal. También se ha hablado mucho de la forma en que se trataban en las redes sociales. Antes de que se confirmara o se negara nada, cada interacción era un evento. Y si bien ahora sus interacciones pueden ser más esporádicas o discretas, la base de respeto y admiración parece seguir ahí. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? Kerem Bürsin ha confesado, no con una declaración pública de amor eterno, sino a través de una serie de comentarios, gestos y actitudes a lo largo del tiempo, que tiene un profundo y sincero afecto por Hande Erçel. Ha dejado claro que la admira enormemente como actriz y como persona. Ha expresado repetidamente su respeto por su inteligencia, su bondad y su fortaleza. Y lo más importante, ha insinuado en múltiples ocasiones que existe entre ellos una conexión especial, un cariño especial, que va más allá de una simple amistad profesional. Los verdaderos sentimientos de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel parecen ser un reflejo de una profunda admiración y un afecto genuino. No se trata de un amor apasionado y público, sino de un sentimiento más maduro y reflexivo, basado en el respeto mutuo y el aprecio por la persona que es Hande. Ha sido muy cuidadoso en sus palabras, pero la coherencia de sus declaraciones y el respeto que siempre ha mostrado hacia ella nos dan una idea clara de lo que siente. Y es precisamente esa sutileza, esa elegancia al expresar sus sentimientos, lo que hace que esta historia sea aún más interesante. Kerem no es alguien que se vaya a exponer innecesariamente, pero tampoco es alguien que oculte sus emociones de forma tajante. Ha sido un arte de comunicar sus afectos sin caer en el sensacionalismo, y eso dice mucho de él como persona y como profesional. Podríamos decir que Kerem Bürsin ha confesado su amor por Hande Erçel, no con fuegos artificiales y declaraciones grandilocuentes, sino con la sinceridad de sus palabras, la profundidad de su admiración y la constancia de su respeto. Ha revelado que para él, Hande es mucho más que una colega de reparto, es una persona a la que valora profundamente y por la que siente un cariño sincero y especial. Y esta es la belleza de estas historias. Nos muestran que incluso en el mundo del espectáculo, donde todo parece tan artificial, existen conexiones reales, afectos genuinos y sentimientos profundos. Kerem Bürsin, a su manera, nos ha dado una ventana a sus verdaderos sentimientos por Hande Erçel, y ha sido un viaje fascinante. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Hemos desentrañado, hasta donde nos ha sido posible, la compleja red de sentimientos entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos visto cómo a través de sus palabras y actitudes, Kerem ha revelado un profundo respeto, admiración y un cariño especial hacia Hande. No ha sido una confesión de un día,
sino una construcción a lo largo del tiempo, tejida con sinceridad y sutileza. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan intrigante como a mí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem ha confesado realmente sus sentimientos? ¿Cómo interpretan sus palabras? Me encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios. Dejen sus opiniones, sus teorías y sus preguntas. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de despedirnos, no olviden lo que les dije al principio. Si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y entretenido, por favor, denle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, o con cualquiera que disfrute de estas historias del corazón. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de estar al día con todas nuestras novedades. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.